Bien, lo que tenemos en esta oportunidad es La noche estrellada de Van Gogh para lo que es esto de armados de video que permiten para aquellos que no asistieron o aquellos que se perdieron una visualización de lo que estuvimos trabajando en clase a manera de resumen. La noche estrellada de Van Gogh fue la obra elegida para poder trabajar en la clase, deleitarnos obviamente con esta obra, poder observarla como venimos observando con suficiente detalle cada una de las obras que nos proponemos analizar. En La noche estrellada de Van Gogh, como toda obra, siempre vamos, y esto no me voy a cansar de mencionárselos, siempre vamos a lo que es la ficha técnica. Ya sabemos el título de la obra, La noche estrellada, ya sabemos autor, Vincent Van Gogh. El año quedó muy claro en la clase, 1889. La técnica, óleo sobre lienzo, las medidas, siempre rescato el tema de las medidas como para poder tener de referencia otra cosa que me permita visualizar de una forma más completa la dimensión que tiene la obra. Estamos hablando de 73,7 por 92,1 centímetros y la locación donde se encuentran estos datos. Yo siempre les digo por ahí, la wiki no es de mi mayor admiración, pero la wiki se los trae de una forma muy sencilla, muy simplificada, muy a la mano. Es cuestión de revisarlo nada más o de hacer comparaciones con alguna otra página y lo van a poder visualizar perfectamente, una simple ficha técnica. La obra en sí, vamos a visualizarla un poco más. La noche estrellada, en la clase me acuerdo que el punto de partida, siempre la observación, ¿no? Que veo, que está pintado en la obra, y luego nos concentramos en los asuntos, un seguimiento de asuntos técnicos. Por ejemplo, en lo primero que pusimos atención fue en las líneas. Las líneas predominantemente son curvas. Y dentro de las señalizaciones que yo les voy a estar realizando a medida que vamos haciendo este comentario, este resumen, se van a estar dando cuenta que esas líneas curvas son las que predominan en la obra, expresan un movimiento ondulante, marcando recorridos visuales, como por ejemplo marcando recorridos visuales, como por ejemplo este otro, como por ejemplo ¿ya? Más recorridos visuales, y algunos son más importantes que otros, unos contrastan más que otros, como los que recorren el cielo, por ejemplo recién señalados, o las líneas sinuosas del ciprés que se encuentran aquí en primer plano de la obra y que se convierten en ejes direccionales. Aquí el ciprés y las líneas curvas del ciprés lo convierten en un eje direccional vertical, y lo que son las colinas, por ejemplo, en lo horizontal, con la parte baja del cielo también en lo horizontal, complementado con gran fuerzas con estos remolinos, por decirlo de alguna forma, o en primera instancia, que se forman en el cielo, que también por medio de esas líneas curvas están marcando una direccionalidad. Las únicas líneas rectas son las que encontramos en el poblado. El pueblo que está aquí en la parte inferior del cuadro, los vemos en los tejados de las casas, ¿ya? En los tejados de las casas, en las puertitas, las ventanas que aparecen por allí con luz, ¿ya? Y también lo encontramos en lo que es la iglesia y la torre de la iglesia. Esas líneas son trazos gruesos, oscuros, de color negro, y en realidad lo que tenemos son los contornos de las casitas. Luego pasamos a lo que fue textura, gruesas pinceladas que provocan que la pintura parezca tener una textura rugosa, y eso lo observo constantemente en cada una de estas estrellas, la luna, el halo, cómo se lo pinta, la nebulosa, las montañas, los árboles, el ciprés,
hay una textura que crea contraste y hace que las colinas y las estrellas parezcan remarcadas en un plano distinto al resto de los elementos. Luego nos concentramos en la pincelada, muy asociado a esto de la textura, obviamente. Es pastosa, es alargada, ¿ya? No es, en algunos tramos como que es muy cortita, pero en otras mayormente se presenta la pincelada un tanto alargada. En algunos tramos, veamos la colina, por ejemplo, acá, ¿ya? No son esas pinceladas que son un toquecito nada más, ¿ya? Es pastosa, lo que crea textura, no nos olvidemos de eso. Define el contorno, la estructura y la definición de cada elemento. Recién lo mencionábamos con la casita, con el ciprés, con las colinas, por ejemplo. Los trazos son decididos, son evidentes a simple vista, evidentes, eso no lo podemos pasar por alto. Delimitan planos, delimitan objetos, delimitan superficies, direccionan la luz, insinúan una atmósfera de gran carga energética. Todo eso lo cumple la pincelada o lo transmite la pincelada. Luego nos concentramos en el color, otro de los puntos técnicos acerca del análisis de esta obra, y el gran protagonista es el azul. Tenemos distintas tonalidades de azul, está clarísimo al observar la obra, unos azules más oscuros, unos azules combinados con unos verdes, unos azules más claros, unos azules trabajados con blanco, unos azules en distintas tonalidades trabajados con los amarillos para la luminosidad de la luna, por ejemplo, el halo de la luna. La variedad cromática en sí no es muy amplia, no es muy grande, estamos hablando de verdes oscuros, azules en distintas tonalidades, marrones también en distintas tonalidades, grises, blancos, amarillos, algún toque de anaranjado también va a aparecer, sobre todo en las estrellas, pero es muy poca la gama de colores que utiliza en su paleta. La luna, que la tenemos en la parte superior derecha del cuadro, presenta el color complementario del azul, el anaranjado, por la cual la vibración es como intensa, el amarillo, el gris, el blanco están aplicados a manera de contraste o de diafonía del propio azul, y eso hace que ese juego hace que resalten aún más las estrellas y la luna allí representadas. Después nos detuvimos en otro aspecto técnico que también fue la composición, que está dividida en dos partes. Una parte inferior donde está la ciudad y donde está esa zona montañosa, esas colinas que vemos ahí en el fondo, ¿ya? Que ocupan básicamente la tercera parte de la obra. Toda esta parte inferior viene a ser aproximadamente la tercera parte de la obra, mientras el resto, el cielo ocupa un espacio lo suficientemente amplio en toda esta obra, y pongámosle en proporción las dos terceras partes. Es un cielo estrellado, con halo propio, cada una de esas estrellas, con halo propio. Es vibrante, tiene dinamismo, tiene movimiento y hasta parece un tanto exagerado. Y ambos planos, el superior, mayoritario, el inferior, minoritario, están unidos por lo que es la presencia de los cipreses que se encuentran en primer plano y marcan una clarísima verticalidad que acompaña la torre de la iglesia, y ambas hacen que nuestra mirada se dirija al cielo, al protagonista de la obra, en definitiva. Tenemos en estos cipreses una gama de colores de verde azulado, un color pardo, un verde oscuro, marrones y unos ligeros toques de blanco. ¿Ya? Que le dan como un brillo especial allí al ciprés.
El amarillo brillante de la luna y las estrellas se repite creando un ritmo y a su vez provoca un balance a la composición. Vamos a tener zonas de luz, oscuridad, como vamos a tener zonas claras y oscuras. Con respecto a las estrellas, si ustedes se ponen a contarlas, son 11 estrellas. Cada una tiene un halo, ese halo es vibrante, tal vez no tan vibrante como el de la luna, pero es vibrante, es como con mucha energía, un halo propio, un halo exagerado, y 2 espirales nebulosas como que se abrazan en esa direccionalidad horizontal que habíamos mencionado un tantito más atrás, creando justamente esa sensación de movimiento y no de quietud en el cielo. En la esquina superior derecha, decíamos hoy, ubicamos la luna, una luna que se encuentra en su fase menguante. Recordemos que la luna pasa por 4 fases. Estamos hablando de luna nueva, por ejemplo. De luna nueva vamos a creciente, de creciente vamos a llena y de llena vamos a menguante. Menguante significa que va disminuyendo su tamaño, va menguando. Mencionábamos en la clase que observadores, conocedores desde el punto de vista de la astronomía, se podía fijar muy bien de acuerdo a la luna y a las estrellas que aparecían y a la altura sobre el firmamento que aparecían las estrellas y a la altura de la luna también sobre el horizonte, saber perfectamente el día en el que fue pintada esta obra. Destaca la gama de colores amarillos. Y lo último para mencionarles, que esta obra, creo que era pero creo que yo se los mencioné, la verticalidad de la torre de la iglesia del Ciprés me llevó justamente a mirar esto. Esta obra fue pintada desde su internación, me entreveré, desde su internación en el Hospital Psiquiátrico de San Paul de Mausol, en las afueras de Saint-Rémy, Francia. Y en esta obra específicamente, Van Gogh renuncia a la forma impresionista de observación directa de la naturaleza para plasmar formas y colores del ámbito más imaginario e íntimo. Y hasta aquí quedaría un resumen de lo que nosotros estuvimos trabajando en la clase. Cada obra a cada uno le va a sugerir algo. Eso también fue parte de la clase y esa es una de las cosas que a mí me gustan muchísimo. Bien, por aquí queda este análisis, espero que pueda servir para repasar o para armar para aquellos que no estuvieron en la clase y que sea de importante ayuda.